Bueno, me encanta esta noticia, estaré muy atenta al informativo, Sonia, a las 2. Además, seguramente que eso va a marcar historia, como está marcando historia, sin lugar a dudas, el precio de la luz. 1:06, como decía nuestro compañero Alfonso. Hoy vamos a intentar entender mejor la factura de la luz. Tenemos aquí a 3 grandes eminencias para que ustedes puedan entendernos. Vayan a buscar mientras tanto una factura de la luz. Francisco Ferrer, que ya lo conocen, presidente de Facua en Castilla-La Mancha. Bienvenido, Francisco. Encantado, Julia. Un placer. Gracias. Miguel Ángel Bernal, economista. Bienvenido. Gracias. Miguel Ángel. Eduardo Arcos, director de operaciones Neuroenergía. Hola, Julia. Buenos Bienvenido, días, muy buenos días. Y bueno, lo que queremos hoy es intentar que ustedes puedan entender eso que no, esa letra pequeña de la factura de la luz que a veces nos cuesta pues comprender y sobre todo saber qué tenemos que hacer para pagar menos en la factura de la luz. Al final, los cuartos que vengan a nuestro bolsillo, Paco. Sí, sin duda, y nos vamos a dar cuenta, más aún lo comentábamos ahora, en septiembre. Cuando nos llegue la de septiembre vamos a ser desgraciadamente conscientes de lo que ha subido la luz en este último año, que aproximadamente, según nuestros estudios, son más de un 62%, lo cual supone 40 y pico euros. Es decir, lo vamos a notar. Agosto ha sido uno de los meses más caros de la historia y lo que sí que sabemos es que en la factura, cuando ustedes cogen la factura de la luz que antes guardábamos en un cajón y nos olvidábamos de ella, ahora no la guarden en el cajón, porque lo que vamos a intentar es analizar, esto es como cuando, yo lo comparo como cuando vamos a un restaurante, ¿verdad? Y cuando la cuenta nos ha parecido que es poco, pues ni la miramos. Pero cuando la cuenta mucho, uno dice, a ver el pan, a ver el primero, el segundo, pues eso vamos a hacer con la factura, ver los conceptos de que vienen. Hemos preparado unos gráficos, ¿vale?, para que ustedes puedan ir entendiendo cada uno de los puntos más importantes que debemos de tener en cuenta cuando leemos la factura de la luz. Ahí estaría esa factura detallada. Cuando yo veo por potencia contratada, ¿qué significa eso? Economista. A ver, la potencia contratada, Don Eduardo, la don Miguel potencia Ángel. contratada es sencillamente la capacidad que tenemos en casa para que nos entre electricidad. ¿Y cómo es la capacidad que tengo que A ver, necesitar? eso normalmente siempre y cuando vienen los electricistas y nos hacen las instalaciones, ellos en función de los electrodomésticos, de lo que tengamos, de lo que va a consumir la energía eléctrica, ellos nos recomiendan una potencia. Ahora, cuidado con eso. Normalmente el electricista, que aconseja muy bien, ¿de acuerdo? No estoy en contra de ellos, pero nos dicen una potencia mayor y eso lo hacen precisamente para que cuando estén 3 o 4 electrodomésticos, por ejemplo, en el verano el aire acondicionado con un horno, etcétera, no nos salten los famosos plomos. Nos saltan los famosos plomos, exactamente. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor yo teniendo en casa cuidado de decir, mira, tengo el aire acondicionado ahora puesto, no voy a poner la placa o no voy a poner la lavadora. O no voy a hacer hoy pollo al horno, Exacto. por ejemplo. Me lo dejo para el O invierno. puedo esperar a otro momento, es decir, puedo ir turnándome con los electrodomésticos. Entonces, tú, por ejemplo, Miguel Ángel, le recomiendas a nuestros espectadores que pequemos de poco más que de mucho en la potencia. Es que pecar de poco significa que pago menos y la molestia es que al tener, eso no me va a ocasionar ningún problema, sino que me van a saltar los plomos. Porque Y si veo que saltan demasiado, entonces yo ya llamaría a la compañía un Podrías poquito contratar, más de potencia. claro, podrías Exacto, contratar sí. Que se puede hacer de manera Si inmediata. saltan constantemente, entonces es sencillamente aumentar la potencia. Siempre Eso podemos aumentar la potencia. Pero si yo veo que lo que es ahora en agosto, que ha hecho mucho calor, me salta porque tengo el aire acondicionado, tengo el horno y además estoy planchando, por decir, Pues plancho después. pues plancho después. Exactamente. Se trata Bueno, de no simultanear los consumos, No que simultanear. además es importante pues para también no despilfarrar y que luego la factura no se nos infle. Hay que tener la potencia que la necesitemos. potencia justa. Ahí hay un ahorro importante, ¿eh? Esto Muy es como importante. cuando vas a Eso. comprar y llevas más cuartos. Yo Como siempre, lleves más, gastas más. Julia, yo siempre digo lo mismo. Yo me compraría un tráiler para llevar una caja de mantecados a otro pueblo. No, ¿verdad? Estoy desperdiciando. Pues en este caso, el símil, aunque sea muy tonto, para que lo entendamos bien. Pues eso, apúntenselo, porque la potencia es lo primero que tienen que revisar cuando ustedes vayan leyendo esa factura con nosotros. Más conceptos que vamos a ver en esa factura. Ahí vemos a esa señora que está poniendo la lavadora. La energía consumida. ¿Cómo sé yo la energía que consumo? Hombre, eso viene en la factura, la energía consumida. Vamos a buscar la energía, es, busquen diríamos, ustedes conmigo. la parte variable, lo que yo realmente como persona consumidora he consumido
en ese mes. Eso depende pues de lo que estábamos Pues diciendo. que hemos tenido un mes de, pues, por ejemplo, que ha hecho mucho calor, como cuando vino esa semana de la de calor, tuvimos que poner más el aire acondicionado, Perfecto. por la noche había que dejarlo puesto, ha venido además ese mes la familia a casa, hemos puesto más lavadoras. Bueno, pues ese mes que hemos visto que todos tenemos más gasto, con lo cual esa sería la energía, que eso es lo que gastes. Lo que consumo. El impuesto, aquí ya nos quedamos un poco pensando. El impuesto de electricidad, ¿todo el mundo pagamos los mismos impuestos de A ver, electricidad o varía esto también? Tenemos tres tipos de impuestos. Un impuesto que es el IVA, que este lo conocemos todo el mundo. Que es el IVA, que es el que Concretamente en la luz estaba en el 21%, transitoriamente hasta el 31 de diciembre, perdón, se ha bajado hasta el 10%, pero es transitorio de momento. Y luego tenemos otros dos impuestos, uno es de generación eléctrica y otro es el impuesto sobre la electricidad. Estos también se han bajado en este momento y hay que señalar que la suma de estos tres impuestos viene a ser aproximadamente la mitad del recibo de la luz. Es decir, si yo pago 100 euros, realmente 50 los estamos pagando en todo lo que es pues la potencia contratada, el consumo, los cables para que me lleguen, y la otra mitad son impuestos. Son impuestos. Julia, yo añadiría además que no sé por qué no es muy nombrado últimamente, y es que hay otro impuesto añadido que está embebido en la factura, que es el 1,5% que recaudan los ayuntamientos como tasa de ocupación de la vida pública. Es decir, los ayuntamientos están recaudando aproximadamente 40 a 45 millones de euros todos los meses por el recibo de la luz. Cuanto más sube el recibo de la luz, más están recaudando los ayuntamientos, y esto no se está nombrando en los programas. Quiero decir que los beneficios caídos del cielo famosos están llegando para todos, para ayuntamientos, para impuestos y para generadores. Eso se llaman caídos del cielo, claro. Pues otro punto que no sabíamos y que nos aclara Eduardo Arcos, pero también está el alquiler de equipos, medida y control. ¿Eso qué significa? ¿El contador que tenemos de la luz? El contador. Que eso no es nuestro. El alquiler. No, no es nuestro, es de la compañía eléctrica, y lo único que hace es que por instalárnoslo, que una persona venga y lo controle, y si se estropea lo arregle, pues nos están cobrando el alquiler. Es decir, que como eso no es nuestro, le debemos tocar lo menos Pero podría posible. ser tuyo, Pero podría comprar uno y Puede ser instalarlo. tuyo, lo puedes O comprar. sea, podemos comprar nuestro propio contador, que habrá gente que lo compre. Sí, No, porque ¿sabes lo que pasa? Que el contador es demasiado caro con respecto al precio del alquiler. O sea, que mejor tener un alquilado. Mejor tener un A alquilado ver si se nos va a ocurrir a comprarlo. en los consumos domésticos. Cuando hablamos de consumos De una casa industriales, normal y habitual. efectivamente, Una cuando- persona que tenga un negocio, a lo mejor ahí le convendría tener un Efectivamente, contador se comprado. amortiza. Ten en cuenta que al ser de alquiler, si tienes algún problema en el contador, diríamos, no lo vas a tener que asumir tú, sino que será la compañía la que te lo tenga que arreglar, por ejemplo. Eso es importante también cuando tenemos cualquier problema en el contador. Por ejemplo, pues imagínense que hay una obra al lado de su casa y empieza a saltar el contador, que eso nos pasa mucho, salta al automático, no están en casa. Tenemos que reclamar a la compañía que se nos han puesto malos la mitad de los alimentos que teníamos en el frigorífico. Ahí sí que podríamos hacer esa reclamación, ¿verdad? Porque ha sido un fallo ajeno a nosotros. O sea, como consumo tendríamos que reclamar Sin que duda. por las obras adicionales la compañía nos tendría que pagar lo que nos... Claro, ahí hay que ver ha quitado de quién es la responsabilidad. Si la responsabilidad es, por ejemplo, de la distribuidora, pues tendríamos que hacer la reclamación pues a Iberdrola, por ejemplo. Obviamente es un tema de prueba. Si yo digo que se me ha estropeado el pescado, pues hacer una foto, si tengo los tickets estupendos, y además de eso también, pues dar parte a nuestro seguro. Que también ahora hay, se pueden poner en el contador una especie de aparatico que lo que hace es que el botón del interruptor, el automático que decimos siempre, vuelva a reactivarse, y así evitamos eso. Eso se paga aparte, te lo pone un electricista y te ahorras muchos problemas y quebraderos de cabeza. Otra solución. Buscamos soluciones. Hoy es el objetivo. El IVA. Ya nos lo ha explicado muy bien Miguel Ángel contándonos el IVA, que es el concepto que más entendemos. Una vez que ya hemos visto que nuestra factura es la que es, al final lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses es que ha incrementado el precio. ¿A qué se debe ese incremento del precio? Bueno, vamos a ver, el incremento del precio se produce por dos causas. Para producir energía tenemos diferentes fuentes de energía, desde la energía nuclear, que es por todo el mundo conocido, hasta lo que llamamos las energías de generación térmica. La generación térmica se quema gas, se produce vapor de agua y con eso se mueven las turbinas y hace que tengamos la energía como los santos hidroeléctricos.
Bien, una vez que tenemos todas las fuentes de energía, incluso las eólicas, etcétera, todos los días las compañías distribuidoras van al famoso pool a comprar la energía que creen que al día siguiente se va a consumir. La lonja. Esos son los futuros. Como si fuera una lonja, lo explica muy bien Paco. Exactamente, como si fuera una lonja. Entonces, sencillamente, ellos van pujando hasta que se completa la cantidad que ellos creen que se va a consumir. Se empieza, lógicamente, por los productos más baratos. El producto más barato, la nuclear, saltos, se va subiendo hasta que se llega al producto más caro, a la fuente más cara. Esa fuente más cara es precisamente la del gas, porque necesita una materia prima, que es la del gas, ¿de acuerdo?, para quemarla. Bien, una vez que lo tenemos el precio más caro, el del gas. Bien, ese precio se iguala a todas las fuentes de energía, independientemente de lo que cueste producirlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo voy a una pescadería, compro mejillones, compro chirlas y compro mero. El mero vale a 24 euros el kilo. Todo lo que haya comprado por debajo lo voy a pagar a 24 euros. Yo sé que esto, cuando lo digo, todo el mundo dice, esto es ilógico, pero esto no es un problema del gobierno, sino que es que desde Bruselas se obliga a que sea así. Ahora ya es como si fuesen carabineros, claro. Claro. Decir, Pues el estamos precio. pagando las sardinas a precio de carabineros. carabinero. En cualquier correcto. caso, En la lonja. en cualquier caso En la los mercados pescadería. marginalistas no son tan malos como se están pintando. La teoría económica dice que al final son los mejores mercados. Y como acaban de decir mis compañeros, está marcado por Europa. El símil que ha puesto Miguel Ángel no es exacto, porque lo que estás haciendo es pagar todos los meros al mismo precio, no las chirlas al precio del mero, sino todos los meros, porque al final toda la energía es energía. Entonces, tampoco podemos cargar las tintas demasiado sobre el mercado marginalista, porque yo pienso que al final es un mercado que no es malo para el consumidor, porque al final da señales de precio muy fuertes para que el mercado él solo se abarate, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando te lo cuentan suena un poco raro, pero si atendemos al mercado, al mismo mercado de abastos al que vamos a comprar, en Navidad la parada que tiene la gamba más cara y la vende acaba marcando el precio de todas las gambas del mercado. ¿Vale? Claro, el problema al final es que estás pagando siempre a precio de Navidad lo que compras. Y Navidad es un mes al año, pero No, ya no estamos... necesariamente, porque esa misma regla se aplica en el resto de meses del año. Es decir, cuando vas en julio, pagarás las gambas al precio del que las vende más caras si las vende. Si no las vende, el precio se abaratará. Y por eso ese mercado da señales muy fuertes para que el precio termine bajando. Lo que pasa es que estamos en un momento, en una coyuntura muy complicada, con un precio del gas muy alto. Claro, ¿qué pasa? Que en esta coyuntura complicada tenemos que buscar soluciones, que es lo que queremos en Estando Contigo. ¿Cuándo será la luz más barata? Ustedes ahora habrán visto en esta factura de la luz que han recibido ahora, este mes de agosto, que hay unos colores que no aparecían. Ven ustedes colores en rojo, ven ustedes colores en azul y ven ustedes colores en verde. Estos son los distintos tramos, ¿verdad, Paco?, Correcto. por los que vamos a pagar la luz. Es decir, a la 1:18, esto es hora punta. Ni que se le ocurra a nadie poner ninguna lavadora. Claro, hay que estar atentos a los famosos relojitos, es decir, como yo le digo a mi madre, hay que hacerte una fotocopia y ponerlo al lado de la lavadora, por ejemplo, porque sabemos que desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana es el periodo más barato, los fines de semana y los festivos, pero claro, como siempre decimos, a las 12 de la noche lo que hay que hacer es estar durmiendo y no precisamente Y poniendo luego la puede molestar a lavadora. algún vecino, que también puede ser. Entonces, la mejor hora para poner a funcionar el lavavajillas, a poner a funcionar, por ejemplo, la lavadora, sería la hora que va desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, que Ese es sería el tramo más lo que barato. llaman la hora valle, Claro. ¿verdad que sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando ustedes, por ejemplo, el fin de semana, que al final vamos a tener que hacer la colada los fines de semana y que sea lo que Dios quiera, ustedes ponen la lavadora tanto el sábado como el domingo las 24 horas en esa hora valle. Ahí nos va a costar lo mismo, ¿verdad que sí? Claro, ese es el periodo, diríamos, más barato. Tenemos ese margen. Y sabemos que si nosotros, por ejemplo, ponemos una lavadora a esta hora, a la 1:19, nos va a costar ¿cuánto más cara que si la ponemos, por ejemplo, a las 12 de la noche? Pues, a ver... Para explicar a los espectadores el ahorro que están teniendo. La subida es sustanciosa. Es decir, no se paga exactamente igual. Es decir, ahí estás consumiendo en el momento más caro del día. Entonces, ahí hay un ahorro importante. Entonces, la recomendación es que los espectadores nuestros castellanos manchegos que nos están viendo ahora mismo tengan clarico ese reloj de los horarios. A ver, yo creo que si yo fuera, y una recomendación que yo hago es la misma que hacía Paco, es decir, mira, me voy a coger el reloj y al lado voy a poner cocinar a tal hora, esto a tal hora y esto a tal hora. Por supuesto, va a haber momentos
que es que voy a tener que tirar del consumo Totalmente. eléctrico. Claro. En invierno voy a tener calefacción si es eléctrica. Si es aire acondicionado, pues todos los aires acondicionados son eléctricos. Y eso, evidentemente, por la noche es que no puedo acumular el frío y luego por la mañana abrirlo. Pero lo que sí puedo es tener determinados cuidados, pues por ejemplo, las lavadoras, que es muy típico. Pongo la lavadora los martes, ¿no? Pues mira, vamos a ponerla el sábado. O sea, organizarnos. es organizarnos. Y hacer un cambio, digamos, de pautas de comportamiento. Planificación un poco de esos hábitos, ¿verdad? Que sí, que son los consejos que también dais desde Facua. Y lo primero de todo, que lo decía yo de cachondeo, pero es verdad, abrir la factura, porque yo se lo digo a mi padre. ¿Cuántas veces cuando llega la factura, lo que he dicho al principio, que la guardamos en el cajón? lo que hace es tirarla a la basura. Y lo primero que hay que hacer es abrir la factura y, desde luego, entenderla. Entenderla. O por lo menos fijarte un poco en los conceptos y básicos. que a veces pasa, y eso habrá pasado también a ustedes con el gas, pasa con la luz, que a lo mejor el que lee el contador no ha pasado y luego te hacen una estimación. O sea que es importante también controlar ese tipo de cosas. O sea, tenemos que estar más atentos a las facturas, que no estábamos. Esto nos está permitiendo también un poco entender mejor las cosas. A veces cuando a uno le hacen pagar más, como que está con el ojo más abierto. ¿Qué pasa? Que esta es la situación que tenemos. Primero, potencia. Sabemos que tenemos que contratar la necesaria. Hay unos impuestos que tenemos que pagar que son los que son. El reloj con nuestra planificación. Pero ¿cómo vemos el futuro? ¿Me voy a hacer una casa, me pongo unas placas solares y evito muchos problemas? Julia, el futuro es eléctrico, indiscutiblemente, porque los objetivos de cambio climático nos marcan eso. El futuro tiene que ser eléctrico por necesidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que tener unos políticos suficientemente responsables como para asumir pactos de Estado, para tener una planificación eléctrica adecuada, que es precisamente lo que nos está fallando en este mismo instante. Entonces, el futuro es de las renovables, pero las renovables son fuentes que ahora mismo no son gestionables. Es decir, cuando hay sol y cuando no lo hay, no hay. Y con el viento ocurre lo mismo. Y por tanto tenemos que trabajar, desde mi punto de vista, en el almacenamiento, que son todavía tecnologías que están, digamos que no maduras, pero que se tiene que planificar en ese sentido, porque si no, cuando hace 20 años dijimos no a las nucleares, teníamos que haber pensado que lo estaríamos pagando en este mismo momento. Entonces, esa planificación de Estado es la que le pido yo a los políticos, que se sienten, que lleguen a acuerdos de Estado y que planifiquen. Y desde luego el futuro pasa por la electricidad y pasa por el almacenamiento. En cuanto a los usuarios domésticos, yo les diría que el autoconsumo es una solución muy aceptable y muy razonable para aquellos que se la puedan permitir y que se amortiza en un tiempo razonable. Consejos desde el punto de vista económico. Nuestro economista, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice a los usuarios y consumidores? Otro de los consejos que se puede dar es tener muchísimo cuidado con la climatación de las casas. Es decir, se nos va muchísimo dinero, como yo digo, de esa ventana que está mal ajustada. Esos aislamientos que muchos albañiles que nos están viendo, que siempre lo dicen, preparar bien que a veces nos cuesta un poquito más, pero unas buenas ventanas, ¿verdad? Te están salvando de mucho. Digamos que estás pagando un poquito frente a lo que vas a pagar, Totalmente. porque esos aislamientos pues son muy importantes. Lo típico, como yo siempre digo que soy como la especie del padre avión, porque pues yo voy por casa haciendo así, apagando luces por todos los sitios. Ya se ha andado muchísimo, por ejemplo, con el tema de las bombillas, ya todas son de LED, que gastan muchísimo menos, que era una tecnología que tenía 100 años, 200 años. Entonces, cuando compramos electrodomésticos, mirar esas muy bien. 3A es verdad que sí, la triple A. Esas rayitas que vemos ahí, pues fundamental comprar un electrodoméstico que tire lo menos posible, que consuma lo menos posible. Entonces, todos esos hábitos y eso sí que son hábitos, es incorporar hábitos. Y cuando vas, como decía Paco, igual que mirar el recibo de la luz, pues mirar los códigos energéticos. Entonces, eso es fundamental. Y, a ver, parece que, como yo digo siempre, es lo de tacita, ya, pero todo hace una cafetera. Entonces, todas esas cosas hacen que se ahorre muchísimo. Las ventanas abiertas en determinados momentos, que hay que abrir para ventilar, ya, pero igual a las 11:30 en un pueblo de Ciudad Real no es el mejor momento para ventilar, o a las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, pues todo eso es tener cuidado, aislamiento, es decir, protegerse, ahorrar. Ahorrar. Sí. Lo que Yo nos añadiría, han enseñado Julia, los abuelos. con respecto a los electrodomésticos, que si los pueden comprar programables, desde luego es una ayuda. Una buena ayuda. Un También. buen consejo también. Que ahora siempre, mira, las lavadoras ya no duran como duraban antes, que duraban 20 años. Cada 5 o 6 años hay que cambiarlas. Pues vamos a fijarnos en que esa lavadora sea programable. O sea, ese tipo de cosas que parecen sencillas, Paco, y que también tenemos que tener en cuenta que nos van a ahorrar y, sobre todo, la reclamación.
que a veces no lo hacemos, porque como hemos guardado la factura en el cajón, No, hombre, por supuesto, es como cualquier otro servicio, diríamos. hay que reclamar cuando veamos un importe inadecuado. Sí, y a veces nos hemos dado cuenta de que seguramente ese dinero está mal cobrado. Sí, bueno, reclamaciones reclaman a veces las cosas. sobre el tema eléctrico hay muchísimas y las va a haber en los próximos meses, sin duda, independientemente de la lucha que se está emprendiendo pues para que se baje el recibo de la luz desde todos los frentes políticos. Y Paco, además de las económicos. reclamaciones, una cosa importante porque están llamando constantemente de todos sitios Sí. ofreciéndonos cosas. ¿Qué hacemos eso? Porque muchas personas mayores que están en su casa, el teléfono de todo ya sabemos que está, todo el mundo tiene estos teléfonos. Facua ¿Qué hacemos? va a emprender ahora una campaña, que esto es en primicia porque le estamos haciendo ahora En primicia. mismo, que se refiere precisamente al tema eléctrico. Las eléctricas han amenazado algunas, ya Naturgy, Iberdrola, con el tema de las nucleares. Entonces eso no se puede permitir. Vamos a iniciar una campaña para decirle al consumidor que se cambie de compañía directamente. Esté en el PVPC o esté en el Mercado Libre, que se cambie a otra compañía. ¿Ese es el consejo? Sí, esa es la campaña que vamos a iniciar hoy. Pues nada, el anuncio en primicia el presidente de Facua en Castilla-La Mancha, cámbiense de compañía, pero sepan dónde van y estén siempre Hombre, bien por supuesto. aconsejados, porque nadie da los duros por pesetas, ¿verdad que no, Paco? Sin duda. Eso sin duda. Bueno, Paco, pues un placer, como siempre, Gracias a tenerte vosotros. en el programa. Presidente de Encantado. Facua de Castilla-La Mancha, intentando entender un poco mejor esa factura de la luz. Miguel Ángel Bernal, economista, gracias por darnos esta clase tan didáctica que nos ha venido muy bien a Encantado. todos. Y Eduardo Arcos, director de operaciones de Neuroenergía, muchísimas gracias, porque son conceptos tan difíciles que nos has permitido también pues entenderlos mejor. Gracias. Gracias a vosotros. De verdad.